Muy buenas, mis apreciados ancianos y líderes. Estamos de vuelta para recibir nuevamente nuestro nuevo seminario que tenemos de la capacitación de ancianos. Y el título del mensaje o del seminario para hoy es la autoridad de los ancianos de iglesia. Recuerden que los ancianos son, después del pastor, la autoridad en la iglesia. Así que vamos a gozarnos en el Señor con estas maravillosas enseñanzas de nuestro Dios. Permítanme compartir pantalla con ustedes para que iniciemos de inmediato así nuestro seminario para esta hora. Y quiero invitarte para que oremos y podamos gozarnos en este momento. Oramos. Querido Padre, gracias te damos porque nos permites capacitarnos como ancianos de tu iglesia para que podamos hacer cada día un mejor trabajo con eficiencia y con productividad para ti, oh Señor. Te rogamos que nos ayude en esta hora compartir el seminario, la autoridad de los ancianos de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir la pantalla y vamos a iniciar de inmediato nuestro seminario de esta noche. Autoridad de los ancianos de iglesia. Recuerde, apreciado hermano y hermana, nosotros siempre vamos a basar nuestros talentos y dones o nuestro servicio a Dios en la base sólida que es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo comparto con ustedes este texto que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? El texto que tenemos en pantalla que viene de 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 7. Dice la Biblia, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Interesante lo que el apóstol Pablo nos está aconsejando en el libro Primera de Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Inicialmente está enviando este consejo al joven Timoteo, a uno de sus hijos espirituales y apreciado anciano líder de la iglesia. Dice palabra fiel. La palabra de Dios es fiel. Dios sabe cómo hablarnos y aconsejarnos. Y lo primero que nos insta es que si anhelamos ser ancianos de iglesia, pastores, diáconos, ¿verdad? Buena profesión anhelamos, porque el mejor trabajo que hay es servirle a Dios. Y los ancianos de la iglesia, hermanos y hermanas, tenemos ese privilegio de servirle al Señor, ¿verdad? A través de nuestros dones y talentos. Y también dice que debemos ser, ¿verdad? Vamos a volver ahí a esa cita porque es poderosa, pero es necesario. Nota que lo que anhelamos, el obispado, el ancianato, el diaconado, el pastorado, buena obra deseamos, pero es necesario que el obispo, que el pastor, que el anciano, que el diácono sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad? Que no estén siempre reprendiendo al anciano. El anciano puede equivocarse, fallar, pero no es una costumbre o una constante de estar fallando. El anciano debe tener madurez. Dice marido de una sola mujer. Claro que sí. Debe ser el
marido de una sola mujer, sobrio, no dado al vino, no ebrio, prudente cuando ha de tratar casos y cosas, decoroso, era vestirse con mucha elegancia, pero que debe ser con humildad y con sencillez, hospedador, ¿verdad? Está dispuesto siempre a recibir a alguna persona en su casa para tenerla allí, actos para enseñar. El anciano debe enseñar, no dado al vino. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo porque Timoteo tiene un problema estomacal, pero no que se dé tanto al vino, una copita de vino, y vino se entiende aquí que es sin fermentar, no era un vino fermentado, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y eso el enemigo trata de influenciar mucho, sino amable, apacible, no amante del dinero, no entrar en la avaricia, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque con toda honestidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede una persona gobernar la casa de Dios si no sabe cuidar su propia casa? ¿Cómo cuidará de la de Dios? No un neófito, alguien que no tiene un conocimiento, que no tiene una educación, ¿verdad? Y la Biblia puede ayudarnos en esa base de la educación, no sea que se envanezca, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, que las personas hablen bien de él, de su ministerio, de su vivencia en Cristo, y también que sea tanto de los de adentro como de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Porque hay mucha gente que por el ministerio que algunos ancianos podemos llevar, pueden que se decepcionen de las cosas de Dios. Los ancianos son líderes religiosos de la iglesia. Los ancianos son líderes. El anciano es el dirigente religioso de la iglesia en ausencia del pastor. Por precepto y por ejemplo, debe procurar continuamente conducir a la iglesia hacia una experiencia cristiana más profunda y plena. Eso lo encontramos en el manual de la iglesia en la página 71, el manual de la iglesia del 2010. El anciano, después del pastor, él es el encargado de que en la iglesia todo se haga decentemente y con orden. Algunas funciones de los ancianos en tiempos bíblicos. Sí, los ancianos tenían funciones y esas siguen siendo las funciones de los ancianos en nuestro día. Gobernar al pueblo. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 27, verso 1. Gobernar al pueblo. Se le daba la autoridad de gobernar al pueblo. Y cuando el anciano, los ancianos se reunían, hermanos y hermanas, eso era una autoridad y era un ejemplo, tanto en palabras como en hechos, que quiere decir en palabras y preceptos. Representar a la nación. Los ancianos representaban a la nación de Israel. Por lo tanto, pues nosotros también como ancianos representamos al pueblo de Israel moderno. En el Éxodo 3:18 encontramos esa cita. Honrar a un huésped. Los ancianos, dice ahí que debemos ser hospedadores, y como hospedadores debemos honrar, ¿verdad? Cuando un visitante llegaba a una casa de los ancianos, sobre todo, el anciano lo atendía muy bien, sacaba o mandaba al siervo para que trajera una vasija con agua, lavase los pies y acomodara un lugar cómodo para el hospedado, la persona hospedada. Celebrar una alianza. Debemos siempre mantener esa relación entre pastor anciano, una alianza entre el anciano, pastor y Dios. Dios, el anciano, el pastor. Ese debe ser una combinación, una alianza entre nuestros ministerios. Celebrar actos religiosos. Es decir, el anciano está designado por la junta de la iglesia y también por la junta de nombramiento escogido para llevar los asuntos religiosos dentro de la iglesia. Algunas características de los ancianos de iglesia. Ya vimos, ¿verdad? Algunas de las funciones o algunas de las actividades de los ancianos. Ahora vamos a ver características de los ancianos. Los ancianos, ¿verdad? Los ancianos deben ser reconocidos por la iglesia como consagrados líderes espirituales. Recuerden que el anciano es un copastor.
El anciano es un pastor de la iglesia. En ausencia del pastor, el anciano es el que lleva toda la directriz de la iglesia. Él es el que delega las funciones, promueve las actividades, tanto misioneras sobre todo, como cada una de las funciones de la iglesia. Gozar de buena reputación dentro y fuera de la iglesia es una de las cosas que el anciano, características de los ancianos. Conducir a la iglesia hacia Jesús por precepto y por ejemplo, características de los ancianos. No solo un anciano de palabras, sino también de hechos. Estar siempre dispuesto a ministrar la palabra de Dios. Los ancianos deben ser buenos manejadores de la escritura. Por eso el anciano debe tomar tiempo como un pastor para preparar y elaborar sermones, ¿verdad? Estudiando la Biblia, el espíritu de profecía, buscando con el diccionario bíblico. Ahora están colgados casi todos los libros, ¿verdad? De la mensajería del Señor, ahí en algunas aplicaciones. Bájela y esté siempre dispuesto a administrar la palabra de Dios. Siempre debe tener, como dice el viejo pensamiento, un as sobre la manga. Debe tener siempre un sermón preparado por si el predicador no llega, le sucede algo. Yo estoy listo porque debo estar preparado para ministrar la palabra, de estar plenamente seguro de y comprometido con la doctrina que viven y enseñan. Debemos estar seguros y comprometidos con la doctrina que viven y que enseñamos. Nosotros tenemos 28 creencias fundamentales, se convierten en 6 doctrinas. Y nosotros debemos, como ancianos, conocer muy bien nuestras creencias fundamentales, nuestra doctrina, nuestras enseñanzas y asegurarnos que estamos comprometidos con la doctrina que vivimos y enseñamos. Preocuparse diariamente por una mejor preparación en todas las áreas. El anciano debe ser como el pastor, porque recuerde que el anciano es el pastor de la iglesia. Ustedes son los pastores de la iglesia y quedan pastoreando la iglesia a veces mucho más tiempo que el pastor. Nosotros tenemos una semana, en el caso de este servidor, yo me organizo y tengo una semana en cada iglesia y a veces tengo que atender 2 iglesias en la semana por causa de la cantidad de feligresía y de iglesias que están a mi cargo. Pero el anciano se queda todo el mes con la iglesia, porque lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a resaltar ahorita. El anciano es anciano de su entorno, es de la jurisdicción donde vive, es decir, donde la iglesia donde es nombrado, allí es solamente él es anciano. Y ahí solamente él puede orientar, él puede capacitar, él puede guiar, él puede también tomar las decisiones, solamente. Y estar dispuesto, dice, a fomentar todos los ramos de la obra misionera. Esa es una de las actividades y capacidades del anciano, tener la facultad, ¿verdad?, de poder promover la actividad misionera, porque todo programa que se prepara en la iglesia tiene que tener un fin misionero. Si no tiene un fin misionero, estamos malgastando el dinero, el tiempo y los talentos. Tiene que tener siempre un fin misionero. Y enseñamos a los ancianos eso, hermano, que en cada departamento que usted tiene como su departamento de consejería, donde usted tiene que aconsejar, siempre que se sienten a hacer los planes, tienen que llevar un fin misionero, porque esa es la vida de la iglesia. Todo redunda en medio de la actividad misionera. Cuidar con esmero la grey que Dios le ha dado. El anciano debe ser un hombre atento, debe estar pendiente, cuidar, velar de la grey que Dios le ha dado. Trabajar en plena armonía con el pastor de la iglesia. Lo hemos mencionado más atrás. El pastor debe tener una buena relación con el anciano y el anciano con el pastor. Ese es un trabajo en equipo. Somos los ancianos de la iglesia del Señor. Estar listo para dirigir todos los servicios de la iglesia, todos los servicios. El anciano debe estar listo para dirigir todos los servicios de la iglesia. Aprender a tratar amablemente a las personas, sobre todo cuando éstas tienen problemas. Un anciano de iglesia se convierte en un consejero, en un psicólogo, en un médico, en fin, wow, en un maestro. El anciano de iglesia debe aprender a tratar amablemente
a las personas, sobre todo cuando tienen problemas, cuando tienen alguna dificultad, sobre todo en el hogar. Tener una vida devocional, ascendente en gracia y virtud. El anciano debe tener su vida devocional personal. Sí, levantarse temprano. No sé, a la hora que para usted considera temprano. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Entonces usted se levanta a las 4, bendito sea Dios. A las 3, gloria a Dios. A las 6, gloria. A la hora temprana, pero tener una vida devocional ascendente en gracia y virtud. Estar preocupado por mejorar su capacitación intelectual. Dice ahí el apóstol Pablo, no un neófito, no alguien que tiene poco conocimiento, es alguien que se preocupa en estudiar la Biblia, conocer a través de la Biblia la voluntad y los mandatos de Dios, los planes de Dios, estar preocupado por mejorar su capacitación intelectual cada día. ¿Verdad? Cuando vienen los seminarios para ancianos, ahora tenemos esta capacitación de ancianos y hemos tenido otras, siempre preocuparse. Yo te invito que en un momento que, como decían los pastores anteriores, que estemos quizás trotando y vamos con nuestro teléfono inteligente, ¿verdad? Con nuestro dispositivo y podemos ir viendo el seminario, escuchándolo, porque ahora tenemos, por gracia de Dios, pues ese privilegio de verlo a través del YouTube y ahí podemos, cuando tenemos un tiempo libre o cuando ya estamos ya descansadito en casa, sentadito ahí en el sillón o en la sala o a lo mejor en su habitación, allá voy a escucharlo con tranquilidad y crecer intelectualmente, crecer en conocimiento, ser pacificador y no sembrador de discordia. El anciano debe ser siempre un mediador. Bienaventurados los pacificadores. Y eso debemos ser los ancianos. Ser un pacificador. Donde hay conflicto, tratar de resolver esos conflictos, limar esas asperezas y no sembrar discordia. Eso debe ser la prioridad de un buen anciano. Ser imparcial y cordial con todos. Imparcial hasta con la familia. Si tenemos que, como ancianos, hacer un proceso de llevar a alguien a la corrección, hermano y hermana, ser imparcial. No porque sea familia voy a tolerar y voy a pasar. Y cuando sean los miembros de iglesia que no son de mi propia núcleo familiar, ahí sí. No, ser imparcial y cordial con todos. Ser 100% denominacional. Recuerden que nosotros somos una iglesia representativa. El anciano representa a la iglesia donde fue escogido por la junta de nombramiento. Fomentar la devolución de los diezmos y las ofrendas. Un anciano debe ser ejemplo en precepto en precepto y por ejemplo. En ejemplo y precepto, es decir, palabras y hechos, palabras y hechos. Y debe fomentar la devolución de los diezmos y las ofrendas, porque sabemos que esa es parte también de nuestra adoración a Dios y el anciano debe estar capacitado y preparado para atender todas las áreas de la iglesia. Estar totalmente convencido del valor del espíritu de la profecía, del ministerio profético en la sierva del Señor, la hermana Elena de White. Debemos como ancianos estar 100%, hermanos, convertidos al valor que tenemos con esa maravillosa escrituras del espíritu de profecía en el ministerio profético de Ellen White. Valorar, ¿verdad? Velar por mantener la pureza doctrinal de la iglesia. Velar para que eso se mantenga, que no entren corrientes extrañas ni foráneas, sino que siempre estemos, como dice el texto de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y un anciano debe saber manejar bien la palabra de Dios, manejar bien las escrituras, tener un concepto claro de las doctrinas, de la pureza de la palabra de Dios, de la verdad, de la enseñanza. Convertirse en innovadores de ideas y compartirlas con otros líderes. El anciano debe tener la capacidad de ser una persona innovadora, de traer nuevos programas, nuevas maneras de trabajar en la obra misionera, nuevas ideas y compartirla con
ya sea con su cuerpo de ancianos y también con el cuerpo de sus líderes, para que los líderes cada día puedan tener una mejor forma de servicio al Señor. Saber distribuir responsabilidades. El anciano no es un mandamás, no es un capataz, no es un jefe, es alguien que delega, sabe distribuir, sabe compartir, y él va primero, va adelante, ¿verdad? Ayudando a los demás también para que puedan ser responsables en las actividades de la iglesia, en cada uno de los departamentos de la iglesia, de los oficiales de la iglesia. Mantenerse humilde y reconocer sus errores. Esto es muy bueno. Como ancianos, pastores, como líderes, siempre es bueno que nosotros reconozcamos cuando nos equivocamos, cuando fallamos, y pedir con humildad perdón. Estar dispuesto a pedir perdón y a perdonar cuando sea necesario. El anciano no debe ser rencorista, no debe mantener ese resentimiento, debe ser una persona perdonadora, así como debemos pedir perdón, ancianos, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado, porque no somos infalibles, somos también seres humanos que podemos fallar. Mantenerse libre de resentimientos, evitar tomar decisiones vengativas o para su propio bien, mantener a su familia y a la iglesia como primero en todo. Esto es interesante, apreciado amigo, amiga. ¿Sí? La iglesia tiene su lugar, la familia tiene su lugar primero y luego las atenciones de la iglesia. Tenerlo siempre en primer lugar en todo. Las responsabilidades de la familia y las responsabilidades de la iglesia. Vestir con distinción, aunque con humildad y modestia. El anciano debe estar bien presentable, siempre, porque viene a adorar a un Dios vivo y que mira también nuestra apariencia, nuestro atuendo, ¿verdad? Nuestra vestimenta. Y el Señor se sienta honrado y complacido. Esforzarse por mejorar cada día su forma de hablar, vocabulario y selección de sus palabras. Un anciano debe tener un léxico, ¿verdad? Debe aprender a pronunciar bien las palabras, a dirigirse con respeto, ¿verdad? Con cordura delante de la grey del Señor. Debe usar palabras que sean con sazón del cielo. Mantener un espíritu de superación personal. El anciano siempre debe procurar. Si se leyó un libro y aprendiste, léete otro. Cada 3 meses, por lo menos, léete un libro. A mantener un espíritu de superación personal. Si es un anciano joven y estás en la secundaria, no te quedes contento con eso. Aspira más. Ve a la secundaria. Ve y si hiciste ya la secundaria, tal vez una maestría, un posgrado, un doctorado. ¿Sí? A mostrarnos cada vez más con una superación personal. Buscar siempre la educación, sobre todo una educación cristiana. Ser visionario sin caer en el perfeccionismo o el idealismo. Ser visionario, tener visión, tener una mirada larga en cuanto a lo que tú quieres que sea la iglesia, que llegue a ser la iglesia, porque tú sabes hacia dónde vas y hacia dónde la quieres llevar. Tener visión, tener planes a corto y a largo plazo, ¿verdad? Tener visión, no vacilar en innovar siempre y cuando los principios y la unidad se mantengan intactas. No vacilar en innovar, mientras mantengamos la unidad. Recuerda que somos un equipo de trabajo y hay que mantener siempre esa unidad en medio de la diversidad, mantener la unidad intacta, mantenerla siempre sólida, porque un pueblo unido no será vencido. Un pueblo unido va como un frente, como un solo hombre a atender los bienes del Señor. Comprender al caído y ayudarle para que éste pueda levantarse. En vez de criticarlo y comentar y hacer quizás de esa persona el centro de lo que es la crítica y la conversa, ir allá, como dice Mateo 18, a solas con el caído,
y hacerle ver su falta. Y si el hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Estar dispuesto a sacar tiempo para la visitación y la capacitación personal. Siempre, mi apreciado anciano, debemos estar dispuestos a la visitación. Sacar un calendario o un horario y poner ahí en tu lista, quiero visitar 2 familias, 3 familias por día. O una, pero que sea bien, ¿verdad? Visitada. Y también siempre tratar de estar en las capacitaciones, en los seminarios, no perdértelo porque eso te va a ayudar a superarte personalmente. Ser líder positivo cuando enfrentes dificultades. Jesús era un líder por excelencia. No lo hacían sentirse pechón, podría decir así humanamente, no se le levantaba el ego cuando lo aplaudían, pero tampoco Jesús se entristecía o se achicopalaba o se amedrentaba cuando lo criticaba. Ser un líder positivo cuando enfrenten dificultades. Hay que seguir positivo. Ser leal a Dios, a la iglesia, al pastor y a los otros líderes de la iglesia. Recuerda, hermano, esta es la iglesia de Dios y en la iglesia de Dios hay muchas funciones. Y el mismo Señor las constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros ancianos. Cada uno debemos ser leal al otro. Si vemos alguna cosa entre nosotros, tratarla entre nosotros. No mantenernos haciendo comentarios con otros. Ser leal. Y la mejor lealtad a Dios, a la iglesia, al pastor y a los otros líderes es siempre ser sincero. Ser sincero. Esto es lo más lindo, tener una relación sincera. Que no haya cera tapando huecos, sino que una relación que se pueda dejar ver de manera clara. Ser comunicativo. No manejar los problemas solo, a menos que el problema lo amerite. Cuando algo tiene que tratarse a solas, se va a solas conforme al mandamiento. Pero cuando es una situación que se dio en público, pide ayuda, consejo, orientación o busca a otros que oren contigo, ayunen, vamos a resolver esta situación y manejarla. Comunícaselo a otros compañeros del ancianato. Es raro ver un anciano que dirija la iglesia al solo, nada menos que sea director de un grupo, y es raro porque siempre se le pone un subdirector. Tener su equipo de trabajo, evitar dar lugar a los chismes, a las críticas, porque destruyen la armonía de la iglesia. El anciano, el pastor, el diácono somos los que menos debemos estar metidos en este tipo de cosas. Chisme, crítica. El anciano debe ser un hombre imparcial, debe ser un hombre totalmente que se mantiene equilibrado, en medio, buscando siempre el bien común de la iglesia. Mantener, ¿verdad?, la armonía y la unidad de la iglesia. ¿Sí? Evaluar constantemente su trabajo individual y el trabajo que hacen para la iglesia. Individual. Evaluar, eso es bueno. Cada día nos podemos mirar, ¿verdad? La Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos a ver si permanecemos en la fe. La evaluación no es algo malo, ni tampoco que me están fe. Pero uno mismo hace una evaluación para mejorar en el nombre del Señor, para ser transformado por el poder de Dios. Estar preparado para ayudar en lo que sea necesario, Poner diariamente sus vidas en las manos de Jesús. Cada día el anciano debe colocarse, Señor, tómame y hazme enteramente tuyo, ¿verdad? Aquí están mis planes a tus pies. Muéstrame cuáles son los que debo seguir y cuáles son los que debo abandonar. Eso debe ser una vida apasionada en el servicio a Dios de un anciano. Orar diariamente por su iglesia. Todos los días debemos orar por la iglesia. Ser un buen promotor de las actividades de la iglesia. El anciano debe promover las actividades de la iglesia. Ahora vamos a ver el tercer punto, la generalidad en cuanto a la posición del anciano. Vamos a ver lo básico general de lo que el anciano en su posición dentro de la iglesia como líder. ¿Sí? Vamos a ver eso. Los ancianos son elegidos por el periodo de 1 año, a menos que la iglesia decida otra cosa. Hermano, la iglesia dice que, bueno, los cargos les da una recomendación que sean por 2 años. Pero el anciano es
nombrado por la Junta de Nombramiento, a la redundancia, por año. Y si la Junta de Iglesia recomienda pues, a la Junta de Nombramiento del próximo año que le demos una segunda oportunidad al anciano de desarrollar más la iglesia y las actividades de ella y también sus funciones dentro de la iglesia, se le da ese voto. Los ancianos ungidos pueden estar activos como tal, solo si la iglesia los nombra para ese periodo. O sea, un anciano, aunque sea ungido, aunque haya sido ungido, no quiere decir que ya ese es su oficio, que él, aunque no esté electo en el año, él puede desarrollar algunas actividades de la iglesia. No, el anciano que lo puede hacer es el anciano electo, el que fue nombrado para ese año, o si se le da el siguiente año. Solamente nombrado para ese año o los 2 años, él puede fungir, aunque sea un anciano ungido. Si está cesante, no fue nombrado, entonces ahí lo vamos a ver. Cuando los ancianos son ungidos, no necesitan ser ungidos de nuevo. La próxima vez que sean nombrados como ancianos. Ya una vez ha sido ungido, esa unción sigue allí, aunque esté cesante, aunque no esté electo en el año eclesiástico. Él sigue siendo un anciano ungido. Durante el tiempo intermedio entre el nombramiento y el ungimiento, los ancianos pueden actuar como líderes, pero no pueden administrar en las ceremonias de la iglesia. Note bien esto, hermano, hermana. Mientras el anciano no es ungido y está ese proceso ahí entre el nombramiento y el ungimiento, y en esto pues los pastores tenemos que recomendar a un pastor ungido, porque solo los pastores ungidos pueden ordenar a los ancianos. Entonces, debemos estar los pastores siempre pendientes de que el anciano nombrado sea llevado delante de el pastor que es ordenado para que lo pueda ungir, para que él pueda fungir. Mientras no, él no puede hacer algunas actividades de las ceremonias de la iglesia, no las puede administrar, porque solo las puede administrar un anciano ungido. Solo un pastor ordenado, lo que decíamos hace poco, puede ungir a los ancianos. Solo un pastor ordenado. ¿Quiénes son ungidos como ancianos? No necesitan ser ungidos para ejercer como diácono. Una vez usted fue ungido como anciano, usted puede ser bien diácono o director de los diáconos y no hay que ungirlo como diácono, pues el ungimiento como anciano le da el aval para trabajar como a diácono. ¿Quiénes han sido ungidos como diáconos y luego son nombrados como ancianos? Sí necesitan ser ungidos como ancianos. Aunque sea un diácono ungido, necesita pasar por la ceremonia del ungimiento como anciano. Necesita pasar por ese proceso. Los que han sido ungidos como ancianos en el pasado, pero para el periodo vigente no son nombrados como ancianos, no deben ejercer en ningún deber reservado para los ancianos bajo ninguna circunstancia. Es decir, si es un anciano ungido, pero no fue elegido por voto de junta, de nombramiento y voto de la junta administrativa, entonces no puede fungir, no puede celebrar tampoco ninguna función en la iglesia, aunque haya sido ungido. Si los ancianos no fueren ratificados como tales para el periodo vigente, quedan deshabilitados para ejercer las funciones propias de los ancianos nombrados y ungidos. Recuerde que el anciano es nombrado por 1 año y por voto de junta puede ser por 2. No existe ninguna circunstancia emergente que justifiquen que los líderes de la iglesia que no están nombrados como ancianos puedan desarrollar las actividades reservadas solo para los ancianos que están nombrados en el pleno periodo de ejercicio. Sí, si el anciano, ya lo estamos puntualizando, ¿no? Si el anciano no ha sido nombrado por la comisión de nombramiento, ni ha sido ratificado en un pleno de la iglesia administrativa, o sea, en la administrativa de la iglesia, entonces no puede ungir por ninguna circunstancia. Debe ser los ancianos que han sido
plenamente nombrados para el ejercicio de ese periodo. ¿Sí? La autoridad de los ancianos de la iglesia. Vamos a ver dónde ellos tienen jurisdicción, la autoridad. Recuerde que la palabra autoridad no quiere decir que él es el que manda. No somos dictadores, no somos jefes, no somos capataces, somos servidores. Por lo tanto, el anciano tiene autoridad. A Jesús, cuando hablaba, vivía lo que decía y decía lo que iba a vivir. Por eso decían, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? El anciano debe ser un ejemplo, debe ser en precepto y por palabra, por precepto y por ejemplo, es decir, por palabra y por acción, debe ser una autoridad. Y los ancianos son solamente autoridad en el lugar donde han sido nombrados, es decir, en la iglesia local. No abarca otras iglesias, a menos que por alguna solicitud especial. Al menos eso lo hace la asociación o la misión asociación o la asociación o la unión, que tienen esa facultad de poder autorizarnos para que ellos puedan, quizá por solicitud de la iglesia, pues por solicitudes especiales, de acuerdo a las indicaciones del manual de la iglesia, la asociación recomienda algo diferente, que puede ser que él atienda a varias iglesias y funge como un anciano, como un laico, como un pastor, que tiene se le ha dado pues la autoridad de dirigir varias iglesias para organizarlas. Los ancianos de iglesia pueden realizar los servicios fúnebres, ancianos de iglesia ordenados o ungidos, están autorizados para administrar el ungimiento a los enfermos, los ancianos. Esas son las autoridades, son las funciones que usted tiene potestad, tienen el aval por la iglesia y lo que nos dice la recomendación del manual de la iglesia. Deben realizar las obligaciones en las ceremonias de la Santa Cena. ¿Sí? Ancianos ungidos. Por eso hay que preocuparnos que los ancianos sean debidamente probos para que entre el nombramiento y el ungimiento se logre esta maravillosa ceremonia, ¿verdad? Que el anciano dé testimonio, que sea de ejemplo, que tenga buen testimonio con los de afuera y los de adentro. En ausencia del pastor, en acuerdo con él mismo, pueden dirigir la junta de la iglesia. Los ancianos, en ausencia del pastor, pueden dirigir la junta. La iglesia no se puede detener y el anciano es el pastor de la iglesia. El anciano también puede dirigir la junta de iglesia. Y si el pastor lo designa porque se ponen de acuerdo, todavía mejor. Porque a veces suele pasar, porque los pastores tenemos más de una iglesia a nuestro cargo, entonces por las funciones que ejercemos, ¿verdad? Por el tiempo que manejamos, entonces se nos hace difícil llegar a una junta y delegamos a uno de los ancianos o a los ancianos para que dirijan la junta de iglesia. Son autorizados por el presidente del campo local. Ancianos pueden bautizar durante ceremonias bautismales. Solo cuando son autorizados por el presidente del campo local. En este caso, el presidente de la misión sureste panameña. Solo él puede, en momentos especiales o durante una ceremonia donde se amerite quizás la mano ayudadora de uno de los ministros de medio tiempo, como son los ancianos. Entonces, el pastor lo puede autorizar, ¿verdad?, para bautizar. Solo en esa ocasión, que después él tiene que ser, entonces, nuevamente autorizado. Pero el pastor puede hacerlo, el pastor, el presidente del campo local de la misión sureste panameña. Pueden tener el sermón para una ceremonia de casamiento. Pueden tener un sermón, hay ancianos muy doctos, muy capaces. Están autorizados para dirigir una ceremonia de dedicación de niños. Los ancianos pueden dirigir la ceremonia de dedicación de niños, no simplemente el pastor, también puede hacerlo un anciano ungido. En acuerdo con el pastor distrital, pueden dirigir las juntas administrativas de su iglesia. Sí, puede ser delegado por el pastor del distrito para que administre, valga la redundancia, o dirija la junta administrativa. Donde está todo el pleno allí,
y eso debe hacerse en las iglesias organizadas, por lo menos cada 6 meses, por lo menos. Sería bueno cada 3 meses dar un informe, todos los departamentos. Bueno, ahí ya ustedes saben como ancianos, que se hacen todos los informes de todos los departamentos y se dan para ver cómo estamos llevando y cómo vamos avanzando. Ese es un termómetro. Y el anciano puede dirigir esta junta administrativa para ver cómo se va avanzando con los planes de la iglesia y los planes del Señor. Deben servir de asesores a los diferentes departamentos de la iglesia, es decir, consejeros. El anciano o los ancianos deben distribuirse la consejería de los departamentos, ayudar a los departamentos a desarrollar un buen plan de trabajo, sobre todo, como hemos dicho, que esté incluido en todas esas actividades de la iglesia, la misión, ¿sí? La obra misionera, el evangelismo. Pueden dirigir todas las ceremonias que les son permitidas en los grupos que dependen de su iglesia, ¿verdad? Hay grupos que han salido de iglesias madre y los ancianos pueden ser director de ese grupo, incluso puede estar como anciano de la iglesia organizada y él puede ir y también a darle algún tipo de asistencia a los grupos, consejería, hacerle ayudar a organizar todo. Límites en las autoridades de los ancianos. Los ancianos pues tienen sus límites. Ya vimos sus autoridades, también tienen sus limitantes. Y vimos también que una de esas autoridades, queremos añadir eso, el anciano debe tener un grupo pequeño, pero también debe ser coordinador de los grupos pequeños y ir de vez en cuando a rotar la visitación en los grupos pequeños. Ahora vamos a ver las limitantes, los límites en la autoridad de los ancianos. Los ancianos, lo hemos dicho ya más atrás, los ancianos de iglesia no deben realizar ceremonias bautismal sin previa autorización del presidente del campo. Ya lo vimos. Solo cuando el presidente los acredita o los autoriza, pueden bautizar. De menos, no. Un anciano no puede bautizar sin la autorización del presidente del campo. Puede prestar sus servicios como anciano en otras iglesias sin que haya hecho arreglos especiales previos con su iglesia y la asociación, tal como lo indica el manual de la iglesia. Un anciano no puede cruzarse a otra iglesia ya a dirigir, a coordinar, a organizar. No, 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 no. Él es anciano de la iglesia local, donde fue escogido. A menos que la asociación o el campo local le solicite esa ayuda. Y va basado de acuerdo a lo que el manual de la iglesia nos enseña. Celebrar contratos matrimoniales, ni tomar los votos matrimoniales, ni pronunciar la declaración marido y mujer. Un anciano no tiene autoridad. Esta es una limitante. Él no tiene autoridad para celebrar contratos matrimoniales. Y tampoco dar votos matrimoniales, ni pronunciar declaraciones como son: yo los declaro marido y mujer. Solamente un pastor ordenado puede realizar esa ceremonia. Tampoco puede borrar miembros del registro de la iglesia por su propia cuenta. Eso lo hace la junta de iglesia y la junta administrativa. No puede añadir al registro de la iglesia por su propia cuenta. Él no puede incluir un miembro de la iglesia en los registros de la iglesia, en los libros de la iglesia, por su propia cuenta. Eso también es por la junta de iglesia ratificada o llevada al pleno de la iglesia, es decir, la junta administrativa. No puede tomar decisión administrativa por su voluntad propia. Nada de eso. No puede decidir. Por eso está la junta, hay un orden. No puede imponer sus ideas solo en la premisa de que son ancianos. No, no, ya lo hemos mencionado, no son jefes, no son capataces y no somos tampoco dictadores. El ser delegado es oficio para representar a su iglesia en los congresos de la asociación. No, él no se puede decir: yo soy anciano de este año, electo, ungido, y yo voy para el congreso de la unión o el congreso de la asociación. No, no. La iglesia lo tiene que escoger o nombrar. Eso solamente, él solo no se puede
autonombrar. Y tampoco el anciano puede retirar dineros de la tesorería sin autorización previa de la junta de la iglesia. Recuerde que todos los asuntos y negocios de la iglesia se manejan dentro de la junta de la iglesia. El anciano solo no puede tomar esa decisión ni esa determinación. Él tiene que pasarlo por la junta de la iglesia. Reafirmamos, hermanos y hermanas, lo estudiado. ¿Sí? Los ancianos tenemos privilegios, tenemos responsabilidades y también tenemos actividades que realizar. Pero no podemos sobrepasar lo dicho por lo que hemos estudiado. ¿Cuáles fueron algunas de las funciones de los ancianos en los tiempos bíblicos? ¿Verdad? Representaban, gobernaban, administraban, eran hospedadores, ¿verdad? Ver todo eso. Algunas características de los ancianos, ¿verdad? Que el anciano debe ser irreprensible, el anciano debe ser un hospedador, el anciano debe organizar los trabajos de la iglesia, debe tener la facultad de hacer innovación, de ser visionario, en fin. ¿Ya? Y los aspectos relacionados con la autoridad de los ancianos de la iglesia. El anciano tiene su jurisdicción solo en la iglesia. Y cuando él es ungido, él puede realizar ceremonias funerales, dedicación de niños, él puede ungir enfermos, él puede dirigir la cena del Señor, él puede también dirigir la junta de iglesia, incluso las administrativas, de acuerdo con la debida autorización o conocimiento del pastor. Recuerde que no actuamos por separados. Los ancianos trabajamos unidos con el pastor. Somos un equipo de trabajo. Y recuerda lo que dice el manual de iglesia. Terminamos con esto. Los ancianos de la iglesia son escogidos por Dios y elegidos por la iglesia para desempeñar funciones que tienen que ver con el cuidado de la grey, la preservación de la misma y la expansión del evangelio. Y dice en el manual de iglesia, los ancianos no solo deben velar por la iglesia actual, sin proyectar a la misma para que conquiste nuevos territorios, nuevas fronteras. La iglesia no debe quedarse. El anciano debe tener visión. Vamos a abrir un nuevo grupo, vamos a abrir una nueva obra, un nuevo sector, un nuevo lugar. Y soñamos, ¿verdad? Soñamos que en cada sector haya una iglesia adventista. Haya una iglesia adventista. Con un anciano encargado, con una administración de la iglesia, de los oficiales, bien organizado, y que la iglesia avance abriendo nuevos territorios, conquistando nuevas fronteras, ensanchando las estacas. El manual de la iglesia, cuando habla de las responsabilidades de los ancianos, los instruye de la siguiente manera y dice, el anciano, ¿verdad? El anciano local debe ser reconocido por la iglesia como un fuerte líder religioso y espiritual y debe gozar de buena reputación tanto de dentro de la iglesia como la comunidad. El anciano es el dirigente religioso de la iglesia en ausencia del pastor y por precepto y ejemplo debe procurar continuamente conducir a la iglesia hacia una experiencia cristiana más profunda y plena. Manual de la iglesia del 2010, la página 71. El anciano, hermano, debe ser una persona que debe buscar siempre cómo llevar a su iglesia a un encuentro más cercano con su Dios, a un encuentro más cercano con el creador de los cielos y la tierra, del universo. Y vamos a ver, hermano, va a haber una tremenda explosión evangelística, ¿verdad? Misionera, como lo hubo en los tiempos de los apóstoles, como lo hubo en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando el Espíritu se derramó. La iglesia dirigida por los ancianos, eran las iglesias en casa y dirigida por los ancianos. El anciano era director de grupo pequeño, era anciano de ese pequeño grupo, era también su hogar un foco de luz. Y los ancianos, hermanos y hermanas, llevaban a la gente a una experiencia más cercana con Dios, con Cristo, con el Salvador. Y vimos cómo la iglesia creció en tiempo apostólico. Y estamos nosotros también
por el Señor nuestro Dios, dada la promesa de que también la iglesia, como empezó con grupos pequeños, con iglesias en casa, así terminará la obra y vamos a acabarla con la ayuda del Señor. Y va a haber nuevamente esa explosión. Ancianos encendidos, ancianos comprometidos, ancianos identificados con el llamado que Dios les ha hecho para ser pastores de la iglesia adventista en su área local. Que el Señor te bendiga. Son los deseos de este su servidor y pastor